buenos días, tejedoras queridas, espero que estén arrancando bien su fin de semana. Yo soy Caru, para las que no me conocen, y para las que ya me conocen, sean bienvenidas nuevamente al canal. En el tutorial de crochet de hoy vamos a tejer juntas ese topcito de verano, que es súper sencillo de tejer. Está formado por dos tramas, una más cerrada acá en el busto y una más abierta con volados acá en la parte inferior. Y es exactamente igual en la espalda. Es una prenda sencilla de tejer que se puede adaptar a todos los talles y en donde vamos a usar puntos básicos de crochet, como medios puntos altos, puntos bajos y puntos altos. Y antes de empezar con el tutorial, no se olviden de suscribirse al canal, dejar el like en el video y seguirme en las redes sociales, en donde pueden encontrar más tutoriales de crochet, patrones de tejido online y también acompañar mi día a día en el crochet. Para tejer esa prenda necesitaremos de hilo en primera mano. Yo acá estoy utilizando algodón peinado en un grosor 8-6, o sea, un grosor intermedio. Calculé más o menos entre 150 a 200 gramos para mi talle, que es un talle S. Si lo van a tejer más largo que el mío o son talles superiores, seguramente necesitarán de más hilo. También usaremos una aguja de crochet de 5 milímetros, una tijera, aguja holandera, centímetro y marcadores de punto. La prenda que vamos a tejer hoy está conformada por dos tramas diferentes. Una trama más cerrada en donde vamos a trabajar medios puntos altos en canalet y para esa trama necesitaremos de dos medidas diferentes. Nuestra circunferencia de busto y la medida de largo inicial que deseamos para la parte cerrada del topcito, que corresponde a la parte del busto. Y después tenemos la trama de los volados en donde vamos a trabajar puntos en B. Y lo último del topcito son hacer las tiras de atado de los hombros. Como les expliqué recién, para la primera trama de nuestro top vamos a tomar dos medidas con el centímetro. La primera trama es la que está a la altura del busto, la trama cerrada. Y las dos medidas que necesitamos tomar tienen que ver con la circunferencia de busto, que determina el ancho de esa primera trama, y también la medida de altura o largo que deseamos para esa primera trama. Ese largo inicial está determinado por la altura de mi tira de cadena, ¿sí? O sea, qué tan larga va a ser esa tira. Las chicas que tienen un busto más grande van a tener que tejer una tira con más cadenas. Las que tienen un busto más chico van a tejer menos cadenas. Lo importante es que se tomen esa medida en centímetros y les voy a dejar acá en la pantalla un videito de cómo se toma esa medida. Es básicamente apoyar el centímetro sobre nuestro busto y deslizarlo y medir más o menos cuánto mide nuestro busto en largo, ¿sí? En altura. Y una vez que tenemos esa primera medida, después nos tomamos la circunferencia de busto total, que es básicamente rodear nuestro busto totalmente con el centímetro y ahí medimos nuestra circunferencia de busto. La primera medida la utilizamos para la tira de cadenas inicial y la segunda para la cantidad de vueltas que vamos a tejer en esa trama número 1. Una vez que ya tenemos las dos medidas tomadas, ahora vamos a hacer un nudito inicial en nuestra aguja y vamos a empezar a tejer una tira de cadenas que alcance esa medida de largo que nos tomamos recién, ¿sí? La primera medida. Entonces vamos a ir sumando cadenas a esa tira, puede ser una cantidad de cadenas par, impar, etc. Lo importante es que esa tira de cadenas alcance la primera medida que se tomaron recién, que sería la medida de largo de nuestro busto. Una vez que tenemos nuestra tira de cadenas hecha, ahora vamos a sumar una cadena más a la tira, la saltamos, lazamos hilo y sobre la segunda cadena hacemos un medio punto alto. Por toda esa vuelta trabajaremos medios puntos altos, uno por cada espacio de punto. Si nunca tejieron medio punto alto, tienen que lazar hilo, entran en la cadena, traen hilo, quedan con 3 hebras en la aguja, ahí lazan y cierran todas juntas. Es un punto súper sencillo y lo vamos a trabajar por toda esa primera trama. Así que para la primera vuelta voy lazando hilo y sobre cada cadena de base voy trabajando un medio punto alto hasta llegar al final de la tira. Vuelta número 1 finalizada, una vuelta sencilla de medios puntos altos. Ahora para la vuelta 2 y todas las vueltas que siguen de esa primera trama, vamos a trabajar también medios puntos altos, pero ahora en canalet. Entonces subimos una cadena, damos vuelta al tejido. Ahora miramos nuestros puntos desde arriba, lazamos hilo, tomamos la hebra de atrás de nuestros puntos de la vuelta anterior y ahí hacemos nuestros medios puntos altos, ¿sí? Entonces lazo hilo, miro el punto desde arriba, tomo la hebrita de atrás, que es esa hebrita de acá, y hago ahí mi medio punto alto.
y voy trabajando de esa forma por toda la vuelta, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos en canalet, fíjense que se va formando ese relieve entre la vuelta anterior y esa vuelta de acá, ¿sí? Y ese es justamente el efecto que estamos buscando al trabajar en canalet. Entonces, tomo solamente la hebrita de atrás y voy trabajando un medio punto alto por cada espacio de punto hasta llegar al final de mi vuelta. Vuelta número 2 finalizada, fíjense el relieve que se forma entre las dos vueltas y ahora vamos a repetir la vuelta 2 por la cantidad de vueltas que queramos para ir ensanchando esa trama número 1 hasta que ella dé toda la vuelta en nuestro busto, o sea que alcance en ancho nuestra circunferencia de busto. O sea que la medida de cadenas inicial, como les había explicado, determina el largo de esa trama y la cantidad de vueltas que vamos sumando determina el ancho final. Y todas las vueltas son iguales a la vuelta 2, o sea que al final de la vuelta subo una cadena, doy vuelta al tejido, miro el punto desde arriba, lazo hilo, tomo la hebrita de atrás del punto de abajo y hago medio punto alto en canalet. Y eso voy a ir haciendo por toda la vuelta hasta llegar al final, ¿sí? Medios puntos altos en canalet, o sea tomando solamente la hebrita de atrás de cada punto. Vuelta 3 finalizada, así la vemos y básicamente, como les comenté recién, lo que vamos a ir haciendo ahora es ir sumando vueltas y vueltas y vueltas a nuestra trama para ir ensanchándola. Y acuérdense que todas las vueltas de esa trama 1 son exactamente iguales a la vuelta número 2 y 3. Medios puntos altos en canalet. Así se ve la trama número 1 finalizada. Yo acá para la mía, por ejemplo, trabajé un total de 60 vueltas de medios puntos altos en canalet. La cantidad de vueltas de cada una obviamente que va a depender de su circunferencia de busto. Lo importante es que una vez que alcancen la circunferencia en centímetros con las vueltas, se prueben esa trama, o sea, pónganla alrededor del busto a ver si los dos extremos ya se tocan entre sí, ¿sí? La primera vuelta acá con la última en toda su circunferencia de busto. Y una vez que vieron que ya se tocan, lo que van a hacer es, después del último medio punto alto que hicimos acá, subimos una cadena, damos vuelta al tejido y ahora vamos a hacer una vuelta de puntos bajos para unir esa última vuelta con la primera vuelta acá. Vamos a venir acá en esa hebrita de atrás del primer punto, la tomamos la hebra del primer punto del otro lado y ahí vamos a hacer un punto bajo. Así nos queda. Y ese es el proceso que vamos a hacer por toda la vuelta, ¿sí? Entonces tomo la hebrita de atrás del primer punto, tomo la hebrita de atrás del segundo, entonces toman acá hebrita de atrás del punto del otro lado y hacen punto bajo. Entonces hebrita de atrás de un lado con hebrita de atrás del otro lado, ¿sí? Es hebrita de acá y hacen punto bajo. Hebrita de atrás con hebrita de atrás, punto bajo. La unión queda así, va quedando así, entonces fíjense que se disimula bastante con el efecto del canalet de las vueltas de nuestro tejido, ¿sí? Y voy trabajando de esa forma hasta llegar acá al final de la vuelta. Así se ve la vuelta de unión finalizada, entonces fíjense cómo se disimula la unión con el mismo canalet de nuestro tejido. Y ahora, para seguir con la trama 2, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Después del último punto bajo que hicimos acá, uniendo el último punto de los dos extremos, vamos a trabajar una vuelta de puntos bajos por todo ese agujero del borde inferior de nuestra trama 1. Entonces voy a ir en cada uno de los espacios de punto que encuentre de ese borde inferior y voy a trabajar puntos bajos. Entonces vengo acá, trabajo un punto bajo. En el siguiente espacito por acá, otro punto bajo, acá otro, entonces básicamente es una vuelta sencilla en donde voy a ir trabajando un punto bajo por cada espacio de punto que encuentre. Si no hay una cantidad de puntos específicos que tienen que ir haciendo, básicamente es bordear ese borde inferior con puntos bajos, uno por cada espacio de punto, dando la vuelta completa en el borde hasta regresar acá. Terminé la vuelta de puntos bajos, que fue básicamente una vuelta de base para empezar a trabajar esa trama 2. Cuando llego acá al final de la vuelta, voy a unir el último punto bajo con el primero con un punto deslizado. La trama 2 vamos a trabajar de forma circular y eso quiere decir que todas las vueltas las cerramos al final de la vuelta uniendo el último punto con el primero con un punto deslizado. Para empezar la trama 2 per se, lo que vamos a hacer es subir 3 cadenas al aire que funcionan como un primer punto alto.
Ahora dentro de ese mismo espacio hacemos otro punto alto, después subimos 2 cadenas al aire y ahí hacemos 2 puntos altos nuevamente. En la trama 2 vamos a trabajar a los famosos puntos en B, que acá están formados por 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y 2 puntos altos adentro de un mismo espacio de punto. Ahora saltamos 2 espacios de punto y en el tercero repetimos lo mismo. O sea que trabajamos 2 puntos altos, acá tengo el primero y el segundo, después 2 cadenas al aire y después otros 2 puntos altos adentro del mismo espacio. Y con eso tengo mi punto en B. Voy a repetir esa secuencia por toda la vuelta, entonces salto 2 espacios de punto y en el tercero hago el siguiente punto en B, que está formado, nuevamente les digo, por 2 puntos altos, después 2 cadenas al aire y después otros 2 puntos altos adentro de un mismo espacio de punto. Entonces así me va quedando la vuelta y voy a repetir ese proceso por toda la vuelta. Así puntos en B separados por 2 espacios de puntos sin tejer. Terminé la primera vuelta de mi trama número 2. Ahora para cerrar la vuelta, como es un tejido circular, como les había explicado, unimos el último punto alto con el primero, que son aquellas 3 primeras cadenas, con un puntito deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un punto deslizado en el próximo espacio de punto y acá también para llegar justamente en ese espacio del medio, en donde yo voy a trabajar los puntos en B de esa vuelta número 2 y de todas las vueltas que siguen de esa segunda trama. Entonces acá dentro del espacio del punto en B subo 3 cadenas, después hago un punto alto. Ahora subo 2 cadenas al aire y después otros 2 puntos altos adentro de ese mismo espacio de punto. Y con eso tengo acá mi primer punto en B de la vuelta. Es eso lo que voy a hacer en toda esa segunda vuelta. Entonces los puntos en B ahora van adentro del espacio de cadenas de los puntos en B de la vuelta anterior. Entonces voy al siguiente espacio de cadenas y ahí voy a trabajar 2 puntos altos, 2 cadenas al aire y después otros 2 puntos altos en un mismo espacio, en un mismo espacio de punto. Así queda. Voy al siguiente espacio y repito lo mismo, punto en B, ahí adentro del espacio de cadenas. Así va quedando la vuelta y repito eso hasta regresar al último espacio de punto en B. Terminé la vuelta 2 de la trama 2. Para cerrar esa vuelta voy a unir el último punto alto con el primero, que son aquellas 3 primeras cadenas. Entonces clavo aguja acá en la tercera y cierro la vuelta. Y ahora para la vuelta 3 y todas las que siguen voy a repetir el mismo proceso de la 2. Entonces hago punto deslizado hasta llegar acá en el espacio de cadenas y ahí tejer el primer punto en B. Y después voy a seguir trabajando puntos en B adentro de los espacios de cadena de cada uno de los puntos en B de la vuelta anterior. Tenemos que ir sumando vueltas y vueltas para ir creciendo esa trama 2 hasta alcanzar el largo deseado. Y fíjense cómo la trama 2 se va abriendo respecto a la trama 1, que es justamente el efecto de volados que vemos en la parte final de nuestra prenda, o sea en la trama número 2. Entonces a partir de ahora van sumando vueltas y vueltas iguales a la vuelta número 2 para ir creciendo esa trama 2 hasta alcanzar el largo que desean. Acá ya alcancé el largo deseado de mi topcito. Para esa trama 2 trabajé en total de 10 vueltas y eso me dio más o menos unos 19 centímetros de largo. Entonces una vez que llegamos al final de la última vuelta vamos a unir el último punto con el primero con el punto deslizado y cortamos el hilo. Y con esa segunda trama ya tejida, ahora vamos a hacer la última parte de nuestro topcito, que son las tiras de atado de los hombros. Para eso vamos a ubicar los marcadores de punto en donde queremos las 4 tiras de atado, si son 2 adelante y 2 en la parte de atrás. Fíjense de que estén simétricas las vueltas entre sí, en donde van a poner las 4 tiras. Pruébense la prenda después de ubicar los marcadores a ver si realmente les va a quedar cómodo las tiras de atado en esas posiciones en donde pusieron los marcadores. Y una vez que ya tienen definido, vamos a venir con nuestra aguja de crochet
Hacemos nudito inicial, venimos acá en donde hayamos puesto un marcador de puntos, conectamos nuestro hilo en ese espacio con un punto de deslizado y una vez que lo tenemos conectado vamos a subir una tira de cadenas. La tira de cadenas puede tener el largo que ustedes desean, yo les recomiendo entre 35 a 50 cadenas. Entonces después acá del nudito vamos a empezar a subir cadenas que van a representar nuestra tira de atados. O sea, vamos a ir subiendo cadenas hasta alcanzar la cantidad de cadenas que deseamos para nuestra tira de atados. Una vez que ya tenemos nuestra tira de cadenas tejida, ahora saltamos la primera cadena y a partir de la segunda vamos a trabajar un punto bajo en cada cadena de esa tira. Entonces clavo aguja en cada una de las cadenas de la tira y voy haciendo puntos bajos. Uno por cada una de las cadenas. Así va quedando y voy a ir haciendo eso hasta llegar en la base de la tira de cadenas. Acá ya tengo mis puntos bajos tejidos, llegué a la base de la tira y ahora lo que vamos a hacer es conectar ese último punto bajo con el siguiente espacio de punto, que es ese de acá, con un punto deslizado. Y con eso conecto bien esa tira de atado acá en la base del tejido y ahora voy a subir 2 cadenas, hago un loop en el hilo, vengo con la tijera y lo voy a cortar. Y listo, ya tenemos nuestra primera tira de atado hecha. Ahora vamos a repetir el mismo proceso en los otros 3 espacios de punto en donde tenemos los otros marcadores, hasta tener 4 tiras en total. Y con las 4 tiras ya tejidas, nuestra prenda está oficialmente finalizada. Lo último que queda es esconder los pedacitos de los colantes con la aguja landera. Y fin, espero que les haya gustado el tutorial, gracias por mirarlo hasta acá y no se olviden de suscribirse al canal, compartir el tutorial con sus amigas crocheteras y dejar el like en el video. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video, chicas. ¡Chao!